El mundo que en un principio Dios diseñó no es exactamente el mundo como ahora lo conocemos. En este principio, la Biblia lo relata de forma metafórica. Por lo tanto, no podemos asegurar a ciencia cierta que lo que se nos revela en las Escrituras precisamente tiene que interpretarse de forma literal, ya que a lo largo del tiempo, estudiosos y teólogos expertos del tema aseguran que gran parte de su contenido está compuesto por palabras simbólicas y parábolas. Hasta ahora la mayor parte de estos enigmas se han resuelto porque sus respuestas se han obtenido debido a que es la misma Biblia la que se interpreta por sí sola. La naturaleza, los seres humanos y los animales convivían juntos en armonía. El ambiente era limpio y verdoso, y nuestro Creador lo mantenía en un perfecto equilibrio. Al crear Dios a los primeros seres humanos, también había hecho del planeta un lugar hermoso y fértil, un lugar a donde aún no se conocía la lluvia. Era un lugar tan maravilloso que la tierra producía toda clase de alimentos en gran abundancia. En aquel comienzo la vida en la tierra era sencilla, pero perfecta, porque era nuestro Creador quien proveía y sustentaba todo lo que el ser humano necesitaba para que reinara la dicha. Sí, es Él. A su imagen y semejanza nos creó. Jesucristo, el autor de la vida. Es nuestro alfarero. Cuando estamos abiertos a su voluntad en nuestras vidas, Él nos moldea, transforma y santifica si estamos con Él. Del mismo modo, literalmente su mano obra profundamente en nuestra alma y espíritu, donde el trabajo de santificación realmente es hecho moldeándonos y transformándonos en los santos que Él quiere que nosotros seamos. Si seguimos siendo rebeldes a la palabra de Dios y no nos dejamos guiar por su Santo Espíritu, jamás obtendríamos la suficiente sabiduría para comprender el lenguaje eterno. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo está dando señales y escogiendo hablar un mismo lenguaje a un mundo que ha amado la guerra y siempre la ha perseguido bajo sus propios términos, practicándola por 6,000 años. El jardín del Edén fue el primer regalo que Dios hizo a Adán y Eva, los primogenitores de la humanidad según las Sagradas Escrituras. En el medio tenía el llamado árbol de la vida, que les ofrecía la inmortalidad e inmunidad al paso del tiempo, a la vejez, a la enfermedad, a la muerte, y sobre todo vestían sus cuerpos de la gloria eterna de nuestro Dios Todopoderoso. Ese sin duda era un mundo perfecto, tanto que Dios lo mantenía así mediante su poder. No había deterioro, no existía la sobrepoblación y ningún tipo de desequilibrio. Sin embargo, una vez que entra el pecado al mundo, Dios retira su presencia y permite que ocurra el ciclo de corrupción en la tierra. Prácticamente la muerte no podía entrar en el jardín del Edén en el que el árbol de la vida y otros árboles florecían y daban sus frutos. El bien y el mal sobre la cual fueron advertidos fue el principio del deterioro cuando Dios retira su poder sostenedor, no solo como una respuesta contundente al pecado, sino también pone un límite sobre la maldad que resulta del pecado.
Es mejor el sufrimiento y la muerte que acompaña el pecado que una rebeldía sin freno y una multiplicación eterna de personas malvadas que usan la creación con intenciones perversas que anteriormente no fue permitido, pero que ahora se sigue desatando, los cuales empiezan a formarse mutaciones que causan la descomposición total. Un lugar lleno de paz, de armonía, donde todas las razas de animales convivían pacíficamente y en donde ni siquiera ninguna flor era venenosa. Aún en el hombre, el ciclo de deterioro causó su muerte física. Por supuesto, esto ocurrió antes del gran diluvio, así que la velocidad de deterioro era lenta y el nivel de desequilibrio era bajo. Esto explica por qué las personas vivían vidas tan largas durante ese tiempo. Sin embargo, una vez que el diluvio destruyó el mundo, la vida del hombre se acortó y se aceleró la velocidad de deterioro. Génesis explica los síntomas y las características de un mundo en decadencia donde Dios ya no extiende su poder para mantener el equilibrio de vida y orden, así permitiendo la desintegración gradual de todas las cosas hacia el desorden y la muerte. Solo para estar claro, Dios no creó a la muerte, sencillamente retiró su poder que sostenía la vida y permitió que su creación se desintegrara, lo que haría naturalmente sin la fuerza original de la vida que le otorgó la existencia en primer lugar. Al retirarlo no solo lo hizo como una respuesta al pecado, sino también pone un límite sobre la maldad que resulta del pecado. Y es ahí donde entra el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando Satanás fue condenado y su campaña de dominar a la humanidad le fue negada por la promesa de Dios de mandar un Salvador que al fin y al cabo terminaría destruyéndolo a él, al pecado y a la muerte. Solo tenemos que ver que la derrota de Satanás se resalta y se promete al mismo principio de la Biblia y es confirmada al final de ella. Dios puso una maldición sobre la tierra al retirarse de ella. Eso es cierto. Sin embargo, no dejó el mundo sin esperanza. La esperanza de que algún día Él crearía un nuevo cielo y una nueva tierra que jamás serían destruidas por el pecado y donde Él moraría eternamente con su creación. El mundo que ahora conocemos es un mundo moderno en pleno proceso de transformación digital, acelerada por la pandemia. La Babilonia moderna está compuesta por los países más innovadores que se han desarrollado en los últimos siglos. Estas naciones poderosas son las que en nuestro tiempo lideran las investigaciones científicas, el poderío militar, desarrollo económico y alianzas políticas y militares. Mayormente sus territorios ocupan gran parte del mapa y se siguen extendiendo más allá de la tierra, poblándose en forma desmedida y acabando con el diseño original que Dios le había dado al mundo desde el principio de su fundación. A continuación, aquí les presentamos una breve descripción de estas naciones modernas construidas por el ingenio humano. China. Rusia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia,
Japón. Corea del Sur. Arabia Saudita. Y por último tenemos a Emiratos Árabes. Este modelo insostenible de desarrollo que ha innovado el ser humano ha llevado a la Tierra al declive con consecuencias catastróficas, siendo la humanidad los primeros causantes de la contaminación, del cambio climático, de la extinción de los animales, de la escasez de agua dulce y de la sobreexplotación de la tierra. Increíblemente, estos países de vanguardia y de desarrollo que deberían ser el ejemplo para el resto de las naciones, hoy se han convertido en los principales contaminantes atmosféricos. Ahora los gobiernos del mundo no pueden enfrentarse a otros enemigos universales provocados por las secuelas que sus decisiones erróneas han dejado, como la pobreza, el hambre, las enfermedades y la guerra, ignorando ser responsables del alto nivel de contaminación global que provocan los fenómenos naturales. Todavía, si todos los gobiernos del planeta llegaran a unirse a un solo gobierno, el mundo seguiría gobernado por hombres imperfectos que no tienen la capacidad ni la sabiduría para acabar con los problemas que antes se mencionaron. La destrucción del planeta por causa del hombre ha conseguido que una vez más la naturaleza se rebele en su contra, porque 6.000 años de ignorar a Dios han llegado al máximo, y aunque parezca difícil de creer, Dios está lleno de ira en contra de todas las naciones que están destruyendo el planeta. De este modo todos debemos entender que esta vez es Él el que controla los términos, porque los seres humanos en realidad no fuimos creados para gobernarnos a nosotros mismos. Jeremías 10:23 lo confirmó. No obstante, esta es también su manera de suplicarle al mundo que despierte, porque las Santas Escrituras profetizan terribles plagas que serán vertidas sobre este mundo que ha sido voluntarioso al mal y rebelde en contra de la voluntad de Dios. No hay duda de que el hombre ha sido la causa de que una gran variedad de especies y ecosistemas también entren en crisis por la pérdida y degradación de los hábitats, la propagación de las especies invasoras y el comercio ilícito de animales silvestres. Estos son solo algunas de las cosas que han desencadenado una importante disminución de los animales que por culpa del hombre ya se encuentran en riesgo de extinción. A todo esto se suma la agricultura moderna que consume el 70% de los recursos de agua dulce en todo el planeta, lo cual la calidad del agua ha empeorado significativamente debido a la contaminación. Estas prácticas insostenibles, más la sobreexplotación de la tierra por la tala ilegal, ha hecho que la degradación de la tierra se agrave aún más, por lo que podría acelerar la migración masiva de personas que se desplazan porque se encuentran viviendo en tierras totalmente devastadas, algo que sigue ocurriendo en varias partes del mundo. Estos hechos enseguida se convierten en una gran amenaza para la seguridad alimentaria del mundo, dado que este escenario afecta a las personas más pobres. Solo por estas razones debemos entender por qué Dios va a la guerra contra un mundo que por desgracia lo ha odiado a Él y rechazan su verdad. Amigos,
Nada de lo que ha ocurrido en los últimos 6.000 años se puede ni aún remotamente comparar con lo que está por venir sobre este mundo si el ser humano no se arrepiente y busca a Dios de corazón. No seríamos verdaderos cristianos si no dijéramos que los problemas mundiales seguirán aumentando en gran manera por los asombrosos eventos futuros que ocurrirán. La civilización, como ahora la conocemos, cambiará totalmente hasta llegar al retorno de nuestro Señor Jesucristo, que pronto intervendrá por la humanidad para salvarnos de nuestra propia destrucción.